Nado, sí. Una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos solo para que la misma empresa que ayudaste a llevar a la cima termine traicionándote. Eso fue precisamente lo que le pasó a Patrice Desilets, el padre de Assassin's Creed. En un principio, Ubisoft le encargó la misión casi imposible de reinventar el género de acción y aventura con un nuevo Prince of Persia para la próxima generación. Sin embargo, él decidió ir más allá y creó un juego totalmente nuevo, Assassin's Creed. Más tarde le exigieron desarrollar una secuela en menos de 2 años, incorporando más de 230 nuevas mecánicas y con un margen de error inexistente. A pesar de estas condiciones, entregó uno de los juegos más influyentes en la historia de los videojuegos. Pero cuando quiso desarrollar un juego bajo sus propios términos, buscando una mayor libertad creativa, Ubisoft lo persiguió legalmente, le arrebató su proyecto y lo echó de su propia oficina como si fuera un delincuente. Esta es la historia de cómo Ubisoft traicionó al creador de Assassin's Creed. Pero antes de ver la polémica, es muy importante repasar todo lo que Patrice Desilets hizo por Ubisoft. We're gonna go with the team and show you what we're doing. So hope you enjoy it. Come on. Patrice en muchos sentidos es un hijo de Ubisoft. En 1997, tras graduarse de la Universidad de Cine, estaba buscando trabajo. Al enterarse de que Ubisoft había inaugurado una sede en Montreal, vio una oportunidad. Estudió cine y teatro, ser desarrollador de videojuegos nunca formó parte de sus planes, y se presentó a la entrevista de trabajo sin la menor idea de cómo crear un videojuego, apoyándose únicamente en su experiencia como jugador habitual y en los conocimientos adquiridos a través de revistas especializadas. Hombre, muchas veces un buen desarrollador es alguien que ama los videojuegos y que tiene interés por ese mundillo. Ya luego a lo mejor puede aprender por ahí. Antes podía ser más típico, ahora ya tienen que ir con todo aprendido. Pero en su día sí que salía mucha gente así. La entrevista salió muy bien y su primer proyecto en Ubisoft fue Hype the Time Quest. De alguna manera su inexperiencia resultó ser una ventaja, ya que al no conocer las reglas de diseño de videojuegos se animó a romper los límites. Después de trabajar en varios proyectos ascendió a director creativo del nuevo Príncipe de Persia. Con las Arenas del Tiempo logró una transición magistral de la saga del 2D al 3D. Gracias al éxito crítico y comercial de las Arenas del Tiempo, Ubisoft le encargó crear un nuevo Príncipe de Persia para la próxima generación de consolas, la PlayStation 3 y la Xbox 360. La orden proveniente de las altas esferas era ambiciosa. Él debía redefinir el género de acción y aventura. El desarrollo empezó en 2004 con el objetivo de tener el juego listo para fines de 2007. Patrice no estaba muy ilusionado con la idea de hacer un nuevo Príncipe de Persia. El tema es que a él le aburría el rol del príncipe, ya que su única función era esperar la muerte del rey. Él quería un personaje cuyo rol garantizara acción desde el primer momento, un verdadero personaje de acción. En ese momento recordó un libro sobre sociedades secretas que había leído en la universidad y ahí le surgió la imagen del asesino. El Ay, es que haya empezado esto como un Prince of Persia es un flipe, ¿eh? protagonista podría ser el príncipe dentro de una liga de asesinos. Patrick le decía a los jefes de Ubisoft que el juego iba de un príncipe cuando en la realidad la historia era del asesino. Durante este proceso se topó con un libro llamado Alamut que contaba historias sobre los asesinos en la época de las cruzadas medievales y quedó fascinado. Príncipe de Persia tenía muchos elementos de fantasía y Patrick no quería nada de eso. Él buscaba mostrar un cierto grado de precisión histórica. Empezó a investigar a fondo sobre las ciudades de la época medieval con la idea de crear una representación fiel en un videojuego. Se dio cuenta que ya no tenía entre manos un juego de Príncipe de Persia, sino algo más ambicioso. En este nuevo juego quería hacer realidad todo lo que no pudo hacer en las Arenas del Tiempo por culpa de las limitaciones tecnológicas. Al inicio de las Arenas del Tiempo hay una escena en la que un reloj de arena explota y hace tambalear el palacio. Originalmente Patrice imaginaba una multitud saliendo por la puerta central y dispersándose por todos lados. Sin embargo, por las restricciones tecnológicas solo podía dibujar a 8 personas en pantalla. Claro, es que también estaba muy limitado. Esta no fue la única idea frustrada. Había diseñado un área llamada La Villa en la que los jugadores podrían saltar de tejado en tejado, pero tuvieron que eliminarla a mitad de desarrollo por las mismas limitaciones tecnológicas. Qué Para este nuevo putada. juego, Patrice agarró como base estas dos ideas, la multitud y la mecánica de saltar entre tejados. Le dijo a su equipo: construyamos una ciudad esta vez. Con la nueva tecnología podríamos representar hasta 100 personajes y crear una verdadera multitud. Y además vamos a usar lo de saltar de tejado en tejado, pero llevándola a una escala incluso mayor de lo que habíamos imaginado. En 2004, el éxito de GTA demostró que darle libertad al jugador era algo bueno. A Patrick se le ocurrió mezclar el mundo abierto con sigilo. En vez de esconderte entre las sombras, vas a poder camuflarte entre la multitud. A esto lo llamó sigilo social. Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo era un juego muy lineal y limitado. En contraste, con el juego de asesinos, la idea era abrir el mundo. Patrick quería que, si el personaje corría en línea recta sin detenerse, nada en la arquitectura pueda obstaculizarlo. Cualquier superficie
superficie tendría que ser escalable. It was really important that the player could go anywhere and interact with everything. Los movimientos del personaje debían ser orgánicos, no buscaban realismo total, pero sí que fuera creíble. Y sí, iba a haber acción, pero la idea era ir más allá, que te dieran ganas de explorar, de descubrir el mundo. Con el concepto básico definido no había necesidad de mantener al príncipe como protagonista. Sin embargo, Patrick necesitaba la aprobación de los directivos de Ubisoft. Durante el primer año, en los documentos oficiales del juego se llamaba Príncipe de Persia Next Gen. Después Next Gen, es que ¿quién iba a pensar que empezó con un Prince of Persia? No tiene nada que ver. Su flipe, ¿eh? de un año de trabajo se presentó una demo a los jefes de Ubisoft y en ningún momento se hizo mención al príncipe. Todo se centraba en los asesinos. Recién 2 años después, Ubisoft se dio cuenta de que tenían algo nuevo entre manos. No estaban del todo de acuerdo con el cambio, porque lanzar una nueva IP para una nueva consola era muy arriesgado, pero el desarrollo estaba muy avanzado como para cancelarlo de la nada. Y además, algunas cosas que les mostraron sí les gustó. El plan original era que Jerusalén estuviera llena de misiones secundarias, pero el equipo se quedó sin tiempo de desarrollo. Al final, Assassin's Creed salió con solo 9 misiones principales. Se habían planeado muchas más, pero no estaban lo suficientemente pulidas como para ser incluidas. También tenían varias misiones secundarias en desarrollo, pero tuvieron que descartarlas por falta de tiempo. Después de 4 años de trabajo, Ubisoft no estaba dispuesto a extender el proceso a un 5.º año para incluir estas misiones. Cuando Assassin's Creed salió a la venta, Patrick no estaba seguro de su éxito. Sabía que había creado algo interesante, un juguete innovador, pero el juego no estaba terminado, había muy pocas actividades. Incluso muchos desarrolladores abandonaron Ubisoft porque creían que Assassin's Creed estaba condenado al fracaso. Por eso fue una gran sorpresa para todos cuando Assassin's Creed en su primer mes vendió 2,5 millones de copias, un récord en Estados Unidos para una nueva franquicia. Assassin's Creed fue uno de los primeros juegos en apostar por el realismo como una meta clara, y ahí está su gran contribución a la industria. So everything you can do with your freedom is basically driving the story forward. In a sense, our big sandbox is more like a flower box in which everything is well placed to experience your freedom. A mí siempre me lo pintaron súper épico, la verdad, siempre me hablaron súper bien, que era un más play en la consola, que tenías que jugar. In a narrative structure. Con el éxito, una secuela era inevitable. A Claro. pesar de que fue un éxito de ventas, las críticas no fueron buenas. And unfortunately, it doesn't actually live up to most of ¿Cómo no? Chicos, ¿qué os parece? Una review de IGN, no la pinto bien, ¿cómo lo veis? ¿Qué cosas, eh? IGN otra vez aquí. Es increíble, está en todas partes. En todas. Da igual que el juego sea muy bueno, da igual que el juego sea muy malo, siempre están ahí, siempre. Ventas, las críticas no fueron buenas. And unfortunately, it doesn't actually live up to most of the promise. And in fact, Assassin's Creed is probably one of the top 5 most disappointing games of all time when you consider its potential. Se reconoció que el mundo virtual era muy detallado, pero que estaba vacío. Había pocas actividades y la jugabilidad era repetitiva. Más que un juego, parecía una demo tecnológica. Para la secuela, la orden de Ubisoft era repetir el éxito comercial y responder a las críticas que recibió Assassin's Creed 1. El desarrollo inició a principios de 2008 y el juego debía estar en las tiendas en noviembre de 2009. Ubisoft O sea, tenían un año. Joder, en un año. Y oye, al menos arreglar los problemas que tenía Assassin's Creed 1, esos que tomaban en cuenta directamente lo que había dicho la gente. Lo que pasa es que yo IGN nunca lo tomo en cuenta porque mira, todas las veces que lo vemos la cagan. le ordenó a Patrick que Assassin's Creed 2 debía impresionar a los jugadores incorporando una gran cantidad de características. Un sistema de economía, un sistema de notoriedad, mapas al estilo Príncipe de Persia, un sistema de combate completamente renovado y muchas cosas más. En total tenía que meter más de 230 funcionalidades y todo eso en menos de 2 años. El tiempo para pulir estas mecánicas era 0 y todo debía producirse en la primera pasada. Lo Qué primero burrada. que Patrick se preguntó al iniciar el desarrollo es: ¿seguimos con Altair en Jerusalén o probamos otra cosa? Al final eligió reinventarse y situar el juego en Italia, país donde había vivido durante un año. Su intención era incluir figuras históricas, y qué mejor escenario para esto que en la Italia del Renacimiento. Patrick sintió que Altair no había sido del todo un acierto como personaje de un videojuego, ya que él era un asesino experimentado entrenado
entrenado desde niño. Sin embargo, esto traía un problema de disonancia ludonarrativa. ¿Cómo enseñar al jugador a convertirse en un asesino si el protagonista ya es un asesino experto? Claro. Ezio Auditore de Florence es lo opuesto a Altair. Su desarrollo personal lo convierte en un personaje icónico. Al principio lo vemos como un joven inmaduro, dominado por sus emociones, pero al final se transforma en un maestro asesino completamente devoto a las enseñanzas del credo. Para Patrice y su equipo, la clave del éxito de esta secuela era entender cuáles son los pilares de jugabilidad de Assassin's Creed. Llegaron a la conclusión de que estos pilares son combate, navegación y sigilo social. En la primera entrega el combate dependía mucho del momento justo para presionar un botón. En la secuela querían integrar decisiones tácticas, con más movimientos para Ezio y diferentes tipos de enemigos como los grandotes. Además ahora tenían más cosas para usar. En el primero solo tenías la espada y en la secuela se le dio más variedad a las armas. En cuanto a la navegación buscaban hacerla más fluida. Assassin's Creed 1 contaba con un complejo sistema de controles que distraía la atención del entorno. Para la secuela los controles se simplificaron, permitiendo que el jugador se enfoque más en analizar el ambiente y de ahí surge la dificultad. Y por último, el sigilo social, lo más original que tenía Assassin's Creed 1. Los Y esto en menos de 2 años. desarrolladores lograron dibujar más de 100 NPCs en simultáneo. Eso sí, estos eran una molestia para el jugador ya que se cruzaban, chocaban e incluso alertaban a los guardias. En Assassin's Creed 2 los NPCs debían asistir al jugador, transformando la multitud en una herramienta más dentro del juego. Patrice y su equipo notaron que las misiones de la primera entrega tenían un problema: no motivaban al jugador a usar alguno de los 3 pilares de jugabilidad. Ese es el problema, que tienen muchas misiones en videojuegos. No te motivan. Ya de primeras la historia, pues a lo mejor te importa un bledo de las secundarias y no te motivan a usar directamente esas mecánicas que te han estado enseñando. No es guay. E incluso hay ciertas misiones principales que muchas veces parece que las han metido a relleno. Por eso yo siempre os hablo de lo bueno que fue, por ejemplo, The Witcher 3, porque en The Witcher 3 mezclaron muy bien las mecánicas y aparte de eso, las misiones principales con las secundarias se mezclaban e iba brutal. Eso fluía. Te daban ganas de cotillear, de probar, de hablar. Era brutal. En vez de eso, las misiones eran minijuegos repetitivos en donde te sentabas en un banco, apretabas un botón y listo. Eso se repetía una y otra vez. En Assassin's Creed 2, algunas misiones se enfocaban en un pilar en específico. Por ejemplo, las ubicaciones secretas se diseñaron para incentivar al jugador a explorar el pilar de la navegación. Los desarrolladores no tenían tiempo para pulir el juego, pero encontraron una solución ingeniosa: usar a los playtesters para descubrir fallos en la jugabilidad, en vez de ellos estar probando el juego y perdiendo. Mira, eso es una idea cojonuda, que lo jueguen, lo vean y te digan dónde está mal. Eso deberían hacer con todos antes de sacarlos. Para descubrir fallos Del en la todo. jugabilidad. En vez de ellos estar probando el juego y perdiendo tiempo en eso, los playtesters se iban a encargar de eso. El primer problema eran los edificios de Florencia, que eran el doble de altos que los de Jerusalén y se volvían aún más altos al llegar a Venecia. Por esta razón, los jugadores no usaban la azotea a menos que una misión lo exigiera. Sí, eso me molesta. Que directamente ahora estén usando directamente a los que compramos los juegos como testers. Eso no debería de ser, y tampoco debería de ser que tengas que pagar 20 pavos más para jugar el juego 3 días antes y hacer de beta tester. Es que eso no. No lo veo yo. Para Venecia. Por esta razón, los jugadores no usaban la azotea a menos que una misión lo exigiera, lo que impedía aprovechar al máximo el pilar de navegación. A estas alturas modificar el diseño de los edificios era imposible, pero la solución resultó ser más sencilla. Hicieron que Ezio escalara el doble de rápido que Altair, lo que le dio una mayor fluidez a la mecánica. Otro problema que enfrentaban era la habilidad de Ezio para mezclarse con la multitud. Bastaba con presionar un botón para activarla, pero el jugador rara vez utilizaba esta función, lo que afectaba la dificultad y ponía en duda la necesidad de incluir multitudes en el juego. Una vez más, la solución a este problema resultó sorprendentemente simple: hicieron que la mezcla con la multitud se activara de forma automática. El último problema era el combate. Los playtesters sentían que no había mucha variedad de movimientos. Aunque había un buen repertorio disponible, no se incentivaba al jugador a utilizar todas las opciones, por lo que ejecutaban los movimientos más básicos. Al final,
por falta de tiempo, lanzaron el juego sin arreglar este problema, y se nota porque la jugabilidad es uno de los aspectos que peor envejeció en Assassin's Creed 2. Esto no fue lo único que quedó a medias. Aunque implementaron las más de 230 mecánicas que ordenó Ubisoft, no le pusieron muchas ganas para perfeccionarlas. O sea, el sistema de economía, por ejemplo, no es malo, pero tampoco es bueno, está ahí. Lo que tienen estas características adicionales no molestan, ya que son completamente opcionales. No necesitas interactuar exhaustivamente con el sistema de economía para disfrutar el juego. Assassin's Creed 2 salió el 17 de noviembre de 2009 y fue un éxito rotundo. En su primera semana vendió un 33% más que Assassin's Creed 1. No solo fue un bombazo en ventas, sino que a la crítica le encantó el juego. Llegó a un 91% en Metacritic y hasta lo nominaron a Juego del Año varias veces. ¡Qué flipe! De nuevo, Patrice cumplió exitosamente con las órdenes de sus jefes en Ubisoft. Me acuerdo de cuando era chico, cuando volvía del colegio, lo primero que hacía era jugar Assassin's Creed 2. Iba a la mañana y para el mediodía llegaba a casa. O sea, es un juego que ocupa un lugar muy especial en mi corazón por la felicidad que me dio en mi amargada preadolescencia. Fue el único juego con el que me obsesioné al punto de completarlo al 100%, haciendo hasta las millones más boludas. O sea, me acuerdo que en esa época empecé a darle más bola a mi profesor de historia y estoy seguro de que si me saqué un 10 en esa materia es gracias a este juego. I'm pretty proud of this little thing. It's not a little thing, man. So by this But point, no, but which is I know for you guys it's like, but for me it's really a personal thing. Yeah. Just like I guess Tim would say, like for me it's a little thing. I know it became big, but it's really a personal work for me. And we do it with big teams and with a lot of collaborators, and we need Anna. But it comes from the heart. yeah. And so it is for me still a little thing. Ubisoft Lo sabía tienen... Sonics, muchas gracias por los 10 mesazos, se agradece mogollón. Lo tienen como uno de los juegos más épicos de PlayStation 3. It's for me still a little thing. Ubisoft sabía que tenía una franquicia prometedora entre sus manos y quería garantizar lanzamientos anuales para fortalecer la identidad de la saga. Yo creo que eso de lanzamientos anuales es una cagada. Que al principio a lo mejor te puede salir bien, pero al final se hace repetitivo, al final terminas con las mismas mecánicas, las misiones repetitivas, al final terminan lo mismo y terminan matando la saga. Es mejor que se vaya alargando. No, del 3 siempre hablan más maravillas que del 2, pero siempre lo pintan como uno de los más épicos. Para alcanzar este ambicioso objetivo, establecieron distintos equipos Es que mirar, de trabajo. Un equipo liderado por Patrice se encargaría del desarrollo de Brotherhood. Simultáneamente, un segundo equipo trabajaría en Assassin's Creed 3. Además, mientras termina Revelations, otro equipo empezaría el desarrollo de Assassin's Creed Unity. Sí, claro, es que así se queman. una ensalada. La idea era que Patrice fuera ascendido a productor general de la franquicia Assassin's Creed, desempeñando un rol similar al de Kevin Feige con las películas de Marvel. En ese momento, Patrice se hizo una pregunta: ¿soy feliz? Llevaba 3 años trabajando en Ubisoft, desde que tenía 23. Ahora con 36 se dio cuenta de que no era feliz. Esta realización se volvió aún más evidente cuando 3 días después del nacimiento de su segunda hija estaba en la oficina trabajando en el esquema general de Brotherhood. 4 meses después se percató de que tenía una segunda hija a la que apenas conocía. Patrice renunció a Ubisoft en buenos términos, deseando lo mejor y con ganas de ver cuál era el rumbo de la franquicia. Se tomó un par de años sabáticos que aprovechó viajando por el mundo y pasando más tiempo con su familia, pero en 2011 tenía ganas de volver. Consiguió un nuevo representante que empezó a explorar qué tipos de acuerdo podría obtener el creador de la franquicia Assassin's Creed. Patrice buscaba obtener control creativo total, no quería ser un empleado tradicional como antes. Se encontró con un publisher que parecía tener un futuro prometedor. Cuando Patrice firmó con THQ en 2011, la compañía atravesaba una etapa de transición. Estaban creando franquicias originales para no depender tanto de licencias de juegos infantiles. Tenían varios proyectos muy interesantes en marcha. Un survival horror llamado Insane, creado por Guillermo del Toro. The Devil's Third de Tomonobu Takagi, famoso por su trabajo en Ninja Gaiden, y South Park The Stick of Truth, en el que Obsidian trabajaba codo a codo con los creadores de la serie. THQ tenía desarrolladores de lujo. El contrato que le ofrecieron a Patrice establecía que, si sus juegos alcanzaban un cierto umbral de ventas, tendría la oportunidad de negociar el control total de su estudio y convertirse en un desarrollador completamente independiente, algo similar a la relación actual de Hideo Kojima con Sony. Justo cuando Patrice firmó su contrato, curiosamente, varios empleados importantes de Ubisoft renunciaron a la compañía. ¿Qué dices?
Estas salidas despertaron sospechas, ya que los tres habían sido colaboradores cercanos de Patrice. Ante esta situación, Ostras, qué cosa más rara, ¿eh? Ubisoft presentó un recurso legal para impedir que THQ contratara talento proveniente de su empresa, pero dicho recurso fue desestimado por carecer de un fundamento legal sólido. En ese momento, la amenaza legal fue apenas un rasguño, Casualidades. pero al mismo tiempo resultó ser una premonición de lo que estaba por venir. Durante unas vacaciones en Ámsterdam, Emily, la novia de Patrice, comentó lo hermosa que sería la ciudad como escenario para un videojuego, por sus canales, senderos peatonales y su arquitectura. Al pasar frente a un edificio que tenía grabado el número 1666, Patrice unió ambos elementos y dio con un nombre: 1666 Ámsterdam. Este juego tendría como protagonista al diablo y la idea era explorar su papel en la sociedad. El desarrollo empezó e iba a un buen ritmo hasta que los pilares financieros de THQ empezaron a derrumbarse. Los juegos basados en licencias infantiles como U-Draw y Red Faction Armageddon resultaron ser un fracaso, mientras que los títulos que representaban la nueva visión creativa aún estaban lejos de su lanzamiento. Muchos desarrolladores bajo la dirección de Patrice comenzaron a renunciar, temerosos de quedarse sin trabajo. Y estos temores resultaron estar justificados. En diciembre de 2012, THQ se declaró en bancarrota con la intención de convertirse en una empresa privada, al menos hasta que pudieran lanzar más juegos. Patrice había preparado una demo de 1666 para mostrar en la E3 y así darle un empujón a THQ, pero le sugirieron que no la muestre porque podía llamar demasiado la atención y quitarle el foco a los juegos que THQ iba a sacar ese año, que eran súper importantes para que la empresa siguiera adelante. El desarrollo de 1666 continuó mientras el futuro de THQ se veía cada vez más incierto. El plan de privatización fracasó y a principios de 2013 un juez ordenó que THQ subastara todas sus propiedades intelectuales. Entre las empresas interesadas estaban Electronic Arts, Warner Bros. Y Ubisoft. Patrice tiene una reunión con una cara conocida, Yanis Malat, el CEO de Ubisoft Montreal, específicamente su oficina. Como Ubisoft estaba interesado Qué mal, ¿eh? Ya pinta del culo todo. en comprar 1666, Patrice le hace su pitch, le muestra diseños, tecnologías e incluso le hace probar la demo de la E3. Y Patrice terminó la reunión diciéndole a Malat: ahora todo depende de ustedes. A lo que Malat respondió: no te preocupes, hicimos nuestra tarea. El 23 de enero de 2013, Ubisoft compró las acciones de THQ Montreal por $2,5 millones. El acuerdo les otorgó el control del estudio, sus empleados y 1666 Ámsterdam. Tras la adquisición, Patrice tuvo otro encuentro con Yanis Malat, esta vez en una cena, y el ambiente era bastante optimista. Charlaron sobre el juego, los plazos para su finalización y otros temas relacionados. Sin embargo, en un momento de la noche, Malat mencionó la posibilidad de renegociar el contrato, a lo que Patrice respondió: esas cosas prefiero dejárselas a mi representante. El contrato de Patrice era único en la industria de los videojuegos por la libertad creativa que le daba y los beneficios que obtenía si sus juegos tenían buenas ventas. A Ubisoft eso no le gustaba nada. Las negociaciones continuaron sin ningún avance hasta que un día Ubisoft lanzó su primera amenaza. El abogado de la compañía señaló que podrían echar a Patrice con causa, amparándose en una cláusula que exigía la entrega de un prototipo aceptable de 1666 antes del 30 de julio de 2012. Para Patrice esta amenaza carecía de fundamentos. Ese plazo había expirado 6 meses antes de que Ubisoft comprara el estudio. Uy. Además, considerada que la demo de la E3 calificaba como un prototipo aceptable. Cuando trabajó en Assassin's Creed, Ubisoft había aceptado como prototipo un par de videos y unos artes conceptuales. Ahora, con 1666 tenía un video de alguien jugando en vivo con el motor gráfico funcionando. Patrice logró reunirse con Yves Guillemot, el cofundador y CEO de Ubisoft. En la reunión también estaba presente Yanis Malat, el CEO de Ubisoft Montreal. Patrice le presentó un resumen de la historia de 1666, elementos de jugabilidad y arte conceptual. La presentación terminó con una versión jugable de 1666 que Malat jugó frente a Guillemot. Al final del encuentro, Patrice tuvo una conversación mano a mano a solas con Guillemot. Este último le dijo: quiero hacer el juego, pero va a costar mucho dinero. ¿Cómo puedo controlarte?
A lo que Patrice respondió: Ives, tenemos un contrato, pero no es complicado. Me llamas y hablamos. Así es como manejamos las cosas ahora. Estoy abierto a dialogar y podemos resolver cualquier problema juntos. Sí, como los mafiosos, me recuerda totalmente. El 7 de mayo de 2013, Patrice llegó a trabajar como cualquier otro día, pero apenas entró a su oficina, le pidieron que subiera al 7º piso de lo que fue THQ Montreal. Al llegar, fue recibido por Janis Malat. La reunión fue breve. Malat le entregó a Patrice un papel con un breve párrafo que informaba su despido inmediato por no haber entregado un prototipo aceptable de 1666, lo cual supuestamente violaba su contrato. Cuando Patrice pidió hablar con su equipo y recoger sus pertenencias, le negaron ambas cosas. Mientras era escoltado ¡Qué cabrones! Es que es una puñalada por la espalda. fuera del edificio por 2 empleados corpulentos e intimidantes de Ubisoft, Patrice exclamó: me están sacando el edificio como si fuera un ladrón, pero no soy un ladrón. Alguien está robando y no soy yo. Patrice Desilets quedó en la calle con las manos vacías. Su proyecto, su estudio, su cartera e incluso las llaves de su departamento estaban bajo llave y el guardián de todo era Ubisoft. De repente, Patrice Desilets, el creador de Assassin's Creed, el padre de la multimillonaria franquicia estrella de Ubisoft, fue despedido sin más, como si fuera un criminal cualquiera. Patrice cumplió con su promesa y demandó a Ubisoft por $300.000 y los derechos de 1666 Amsterdam. No hay mucha información sobre este juicio, pero en 2016 ambas partes llegaron a un acuerdo y Patrice retiró su demanda y Ubisoft le cedió los derechos de 1666. Después de eso, Patrice fundió su propio estudio, Panache Digital Games, y en 2019 lanzó Ancestors, un juego que recibió críticas mixtas, a mí me aburrió bastante, pero vendió 1,5 millones de copias. Se rumorea que ahora está trabajando intensamente en un proyecto relacionado con el demonio. Al gestionar su compañía, Patrice adoptó una filosofía completamente opuesta a la de Ubisoft. Su prioridad es crear productos de calidad sin importar el tiempo que lleve desarrollarlos. Sin embargo, hay algo del mundo empresarial que quedó profundamente grabado en su mente: el mandato que Ubisoft le dio cuando empezó a trabajar en el primer Assassin's Creed: redefinir el género de las aventuras de acción. Sobre esa frase, Patrice dice: estoy atado a ese mandato por el resto de mi vida. La saga Assassin's Creed tuvo que ¡Qué pena! Los juegos chulos que podrían haber salido con él, ¿eh? En fin. Ubisoft estaba ahí. reinventarse en múltiples ocasiones para mantenerse relevante. La pregunta es: ¿cómo se reinventa una saga icónica? Esa misma cuestión se planteó Cory Barlog, el director de God of War, quien tras el fracaso de God of War Ascension enfrentó la difícil tarea de llevar al personaje de Kratos a nuevos territorios. En este video te voy a contar la historia. Pues muchas gracias a Charlie Knight por cómo Ubisoft traicionó al creador de Assassin's Creed, la historia de Patrice Desilets. Una pena lo que le pasó. Y en un futuro planeo jugar la saga de Ezio y la bandera funable. Esos son los que más me llaman de Assassin's Creed, junto con Odyssey, Origins, Valhalla. Esos me gustarían. Alguno de esos caerá. Alguno. Es una pena todo lo que ocurrió. Sí. Y para lo que ha quedado. Así que muchas gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que lo pasarais bien, aunque es una historia triste. Y ya veremos en un futuro qué nos plantea Assassin's Creed.